Shalom Ubraja, Javerim Bejaverot, Talmidim Betalmidot. Estamos aquí con otra reflexión, pidiendo a nuestro Abacadosh, Mevakshin Mimenu, Meakadosh Baruchu, por favor, Bakasha Ana Adonai. Escucha, Tishma et Tefila Shelanu, nuestra oración, y llénanos de Emuná Shelema, de fe verdadera, de fe completa en ti, saber que a los que buscamos obedecer tu voluntad, todas las cosas nos ayudan para bien. Y háblanos en el nombre de Yeshua, guíanos, anímanos para seguir en la búsqueda de la puerta estrecha y del camino angosto, la emuná en Yeshua y la obediencia a tu ritmo. En Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, hoy quiero hacer una reflexión sobre la emuná, sobre la fe, sobre la confianza que tenemos que tener en nuestro Creador, su Torah y su Mashiach. Quiero hacer remembranza al libro de Matillahu, el texto donde Yeshua va dormido en la barca. Sus talmidim van en la barca. Él está durmiendo y se levanta una tempestad. Mientras que llueve, mientras que las olas entran en la barca, salpican la barca, y mientras que los vientos azotan la embarcación, Yeshua duerme. Los talmidim, por más de que el Mesías iba en medio de ellos, hacen todo lo posible por no sucumbir, hacen todo lo posible por maniobrar lo mejor posible la embarcación, pero cuando llegan al límite de ver sus vidas en riesgo, no soportan más y empiezan a gritar, empiezan a llamar a gritos, a despertar a gritos al maestro. Maestro, maestro, que nos hundimos, que nos ahogamos, que nos morimos. Que esto se lo llevó la situación. Yeshua, sobresaltado, supongo, por los gritos de sus talmidim, se levanta y con autoridad de lo alto hace cesar la tempestad, para la lluvia, paran los vientos, el mar se calma y luego los exhorta, les llama hombres de poca fe. Vamos a aplicar eso. Es muy fácil predicar, es muy fácil hablar sobre estos textos desde un púlpito, desde detrás de una cámara. Es muy fácil juzgar a los talmidim, porque nosotros no estuvimos en el puesto de ellos. Pero vamos a tratar de tomar esta crónica sobre los acontecimientos del Mesías y vamos a tratar de transportarla a nuestra vida de hoy. No es nuevo para nosotros saber que esta situación muchos la están viviendo, muchos la hemos vivido, o muchos tal vez la estamos viviendo. Pero vamos a tratar de analizar cuál debe ser nuestra postura con respecto a esto, precisamente asumiendo el papel de talmidim, porque esta situación se sigue pasando de generación en generación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es que Yeshua esté en la barca. Hay dos clases de individuos, y eso
Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Yeshua estaba en Israel. Yeshua estaba entre tres clases de individuos, conocedores de Torah, laicos, porque nosotros consideramos judíos que dicen soy judío porque mi papá y mamá son judíos, pero yo la verdad ni me meto con Elohim ni le pido a Elohim que se meta conmigo. O sea, los que ni para aquí ni para allá. Y los que fuera de creer en la Torah habían creído en él y lo habían aceptado. Esas tres clases de individuos son las mismas tres clases de individuos que vamos a encontrar hoy en día. Las dos primeras clases de individuos, estos son los que si nosotros reflexionamos deben alarmarse. Aquellos que confían en la Torah, aquellos que creen en la Torah, aquellos que consideran que están haciendo lo que la Torah les ordena, pero sin darse cuenta están infringiendo un gran punto de la Torah, y es creer en Yeshua como el Mashiach y aceptarlo. Estos, por más de que están considerando que están en lo correcto, deberían asustarse, porque no tienen el total respaldo del Padre y el total respaldo de la Torah. Porque nosotros no podemos solamente creer en la Torah, atención, no es solamente creer en la Torah, es creerle a la Torah. No es solamente creer en el Padre, los demonios también creen en el Padre, es creerle al Padre. El segundo, eso sí que deberían estar bien asustados. Son aquellos que no tienen ningún contacto ni con el Padre, ni con la Torah, ni con Yeshua. Estos son los que se deben asustar, los que deben temer por sus vidas. Pero el tercer grupo de personas al cual nosotros pertenecemos o consideramos pertenecer son los que no deberían asustarse. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué los que nos decimos Talmidim de Yeshua debemos ser tranquilos en las tormentas? Precisamente porque Yeshua va en la barca, o hablemoslo más bien, nosotros vamos en la misma barca donde va Yeshua. Que se preocupen los que solamente están siguiendo la Torah, pero la están desobedeciendo al no creer en Yeshua y no han querido subirse a la barca con Yeshua. Ellos sí. Que se preocuparan aquellos que ni quieren saber nada de Torah, ni nada de Elohim, ni nada de Yeshua, y no se han querido mucho menos subir a la barca donde está Yeshua. Pero si nosotros nos hemos subido a la barca de Yeshua, tenemos que tener plena confianza de que estamos en la voluntad del Padre. Bueno, ¿y por qué estamos en la voluntad del Padre? Pues porque estamos cumpliendo Torah conforme Él nos manda. Porque creer en Yeshua es un mandamiento. Y de ahí parte todo. Tú puedes tratar de guardar toda la Torah, de creer en toda la Torah, de honrar al Padre, pero si no crees en Yeshua, estás mal. Si no crees en Yeshua, es como decir que amas a tu esposa, te esfuerces por tratar bien a tu esposa, todo, pero te estás siendo infiel. Y no duermes con ella, ni vives con ella. No estás casado con ella, así creas que lo estás. Entonces, precisamente, creer en Yeshua es estar bien con la Torah, porque estás obedeciendo ese mandamiento, donde decía: levantaré a uno profeta entre vosotros como Moshe, a él oiréis. Si le estoy oyendo a Yeshua, tengo que saber que voy bien. Tengo que saber que estoy andando con aquel enviado del Padre. Tengo que saber que tengo a disposición el Ruach HaKodesh por la fe en Yeshua. Tengo que saber que la Torah está siendo escrita en mi corazón y en mi mente. Estoy alineado con la voluntad del Padre. Y si nosotros estamos alineados con la voluntad del Padre, nada malo nos
puede ocurrir. Nos pueden ocurrir cosas que a nuestra convicción parezcan malas, pero el fin eterno de estas cosas nunca va a ser nuestra destrucción. Aún podemos llegar a perder la vida, pero nunca seremos destruidos, porque estamos confiando en Él. Entonces, el cuestionamiento que nos hacemos es, si nosotros vamos en la misma barca donde va Yeshua, ¿por qué alarmarnos? Si Yeshua está en nuestra barca, tenemos que estar confiados que el Hijo de Elohim va allí. Y a Él le fue dada toda potestad en los cielos, bajo los cielos, en la tierra, bajo las aguas, bajo la tierra. Vas con el Hijo del Todopoderoso, vas en obediencia al Todopoderoso. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos viendo que Yeshua actúa en nuestra vida, cuando recibiste un milagro de sanidad, cuando recibiste un milagro económico, cuando recibiste un milagro en cualquier área a través de creer en Él, vas confiado. Pero Él desea que no solamente confiemos en Él cuando Él está actuando o cuando lo vemos que está actuando. Pero quiero decirte algo. Así nosotros no lo estemos viendo, Él sigue actuando aún en las tormentas y en las dificultades. Y precisamente desea que confiemos en Él, porque confiar en Él es confiar en el Padre. Porque el que está en Él, el que está en Yeshua, está en amistad con el Padre. El que está en Yeshua, la Torá del Padre se abre en profundidad para Él. Y las bendiciones por creer en la Torá están a su disposición. Entonces nosotros nos podemos cuestionar, preguntar, pero ¿por qué entonces ellos estaban temiendo? Porque Yeshua estaba durmiendo, porque no lo veían actuar, porque no confiaban lo suficiente en Él. De pronto en este momento Yeshua está durmiendo en tu barca. O es más, de pronto sin darte cuenta has zarpado sin que Yeshua esté en la barca. O has sacado a Yeshua de tu barca. Ese es un punto para temer. Porque lo importante es que Yeshua esté en la barca. A lo que nosotros debemos temer es a que Él no vaya con nosotros. Él dice, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Ese es el peligro, que nosotros le neguemos a Él. Porque entonces en las situaciones donde nosotros necesitemos el poder de lo alto, donde necesitemos un milagro del Padre, Él no nos podrá confesar delante del Padre. No podremos ver ese milagro, porque no estamos creyendo en Él. Porque creer en la Torá, obedecer a la Torá, es creer en Él, es creer en Yeshua. No solamente creer que la Torá viene del Padre, sino creer a la Torá y a lo que está escrito. Y está escrito que si obedecemos sus mandamientos, veremos las bendiciones. Y creer en Yeshua y creerle a Él es obedecer Torah. El problema es si Yeshua no va en la barca. A eso es a lo que debemos temer. Por eso, lo importante en los problemas, las dificultades, las tormentas de la vida, que siempre las van a haber. Siempre. Seas creyente o no seas creyente, siempre van a haber tormentas, porque esas dificultades precisamente son los medios que usa el Padre para edificar la emuná en ti, tu confianza en Él. Cuando tú confías en Él, depositas todo tu ser sabiendo que Él nunca permitirá que seas destruido. Entonces, un punto muy importante, crucial,
es constatar de que Yeshua todos los días esté en nuestra barca. Si Yeshua todos los días está en nuestra barca, podemos confiar. Y lo otro, miremoslo desde la perspectiva de Yeshua, el por qué iba durmiendo. ¿Qué quería enseñar al ir durmiendo mientras que había una tormenta? Quería mostrarnos su confianza en el Padre. Él desea eso, que nosotros aprendamos a confiar en el Padre. Que no haya ninguna tormenta que tenga que robarnos el sueño. Es difícil, pero no imposible. No imposible si nosotros seguimos el ejemplo de Él. Él no solamente vino para que le creamos, Él vino también para darnos ejemplo de vida. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Nosotros tenemos que hacernos cada día más como nuestro rabí. No podemos seguir siendo niños espirituales toda la vida. Tenemos que aprender. Cada problema, cada dificultad es una lección que Él nos está dando de fe para confiar en el Padre y para creer en Él. Al Él estar descansando, Él descansaba en el Padre porque Él andaba en la llenura del Ruach. Esa es la clave. Si los otros talmidim, andaran en la llenura del Ruach, si nosotros como talmidim andamos en la llenura del Ruach, vamos a poder dormir en una barca mientras que hay una gran tormenta, así como lo hace Yeshua. Porque Él mismo lo dijo, cosas aún más grandes que las que yo hago, vosotros haréis. Pero si nosotros no podemos creer a sus palabras, ¿cómo vamos a creer a las palabras de Moisés? ¿Cómo vamos a creer a la Torá? Por eso tenemos que aprender de Él. ¿Por qué Él dormía? ¿Por qué Él descansaba? Porque Él ya había estado en la presencia del Padre, en la madrugada, antes de empezar el día. Porque la noche anterior, Él antes de ir a descansar su parte física, Él había estado en la presencia del Padre, orando, haciendo tefilá. Él había entregado el día. Él había orado por cada uno de sus talmidim. Él había orado por cada una de las situaciones que sabía que iba a tener que enfrentar. Él se había llenado de la Shejiná de su Padre. Él había tomado control y autoridad sobre todas las cosas. Simplemente el Padre estaba permitiendo esto para que nosotros aprendiéramos una gran lección, a descansar en Él. ¿Qué es lo primero que sucede cuando, alertados, nosotros gritamos y decimos, Yeshua, mira que nos ahogamos? Pero si Él ha dicho que ninguno de los que le ha dado el Padre se ha perdido, ¿por qué nosotros vamos a dudar de sus palabras? Si Él nos dice, por nada os afanéis, ¿por qué nosotros nos vamos a afanar? Si Él nos dice, no temáis, ¿por qué le desobedecemos? Si Él lo dice, es porque Él sabe lo que está diciendo. Es porque Él tiene la autoridad del reino de los cielos sobre su vida como el Mesías que es, para asegurarnos que ninguno de nosotros se perderá si confiamos en Él y si confiamos en el Padre y en su Torah. Si nosotros estamos alineados, si nosotros igual en la mañana buscamos su rostro, buscamos el rostro del Padre, estamos en comunión con Yeshua, presentamos su sacrificio, su sangre y su cuerpo como expiación por nuestros pecados. Si en la noche antes de irnos a acostar nuevamente nos presentamos, confesamos nuestros pecados y somos limpios. Y si buscamos la presencia del Padre, ser llenos de su Ruach y andar en sus misbot, andar en los Maasim Tovim, en los buenos actos, nos esforzamos por cumplir la Torah, estudiamos Torah, hacemos bien a nuestro prójimo, creemos en Yeshua y confiamos en Él y en su Padre. Las tinieblas no tienen autoridad para hacer absolutamente nada más allá de lo que el Padre autorice. Y si el Padre autoriza en algún momento las tinieblas tocarnos, es solo para probar nuestra fe. Por eso, si estamos alineados en la voluntad del Padre, si estamos siguiendo estos pasos, si estamos siguiendo el modelo del Mashiach, si estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Rabí, que es a lo que somos llamados, a ser imitadores de nuestro Rabí, a ser imitadores del Maestro, vamos a poder igualmente descansar en el Padre, como Él estaba descansando en el Padre cuando estaba sucediendo esto.
y vamos a seguir su ejemplo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué queda escrito? Para que nosotros aprendamos. Sabemos que Él va con nosotros, pero Él desea que nosotros actuemos como Él actuaría, como Él actuó. ¿Y cómo actuó Él? Tomó autoridad como hijo de Elohim, y cada uno de nosotros somos hijos de Elohim. El pecado tiene autoridad sobre nuestra vida cuando nosotros abrimos puerta y estamos en pecado, pero para eso hemos recibido la sangre del Cordero, para eso hemos recibido a Yeshua, para ser libres de pecado, para que cada vez que nos ensuciamos con el pecado poder limpiarnos, poder estar en Teshuvá, y el poder de la Teshuvá permite que andemos en limpieza de pecado y que podamos andar en la voluntad del Padre. Permite que el Ruach de Elohim habite en nosotros, y si andamos en la voluntad del Padre, las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros, sino que nosotros recibimos autoridad del Padre a través de la fe en Yeshua, el Hijo, para tener autoridad sobre las tinieblas. Entonces ahí es cuando nosotros debemos seguir su ejemplo, y es levantarnos en autoridad contra el problema que se esté levantando en nuestras vidas, y hablar al problema en la autoridad de hijos de Elohim que tenemos al ser obedientes en la Torá. Así como Moisés habló a la peña, así como Josué habló y se detuvo la tierra, así como cada uno de los que obedece la Torá y cree en Yeshua tiene autoridad sobre las tinieblas para hollar serpientes y escorpiones, y aún si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Yeshua está con nosotros. Sabemos que Él está en nuestra barca. Sabemos que vamos con Él en ese camino de redención. Sabemos que vamos con Él en ese camino de obediencia a la Torá. Por consiguiente, no debemos temer. Él no nos ha abandonado. Él está descansando en el Padre. Asimismo, nosotros tenemos que descansar en el Padre. Pero algo que sí tenemos que hacer es actuar como Él actuó. ¿Y cómo actuó Él? Muchachos, a los salvavidas, muchachos, a nadar, muchachos, ayuden a sacar el agua. No, Él actuó en la autoridad de la Torá. Él actuó en la autoridad de la palabra. Nosotros tenemos que entender que si andamos en la voluntad del Padre y en la fe en Yeshua, tenemos autoridad en la palabra para ordenar a los acontecimientos. Se levantó y habló al mar, habló a la lluvia y habló al viento, y el mar, la lluvia y el viento se sujetaron. Asimismo, nosotros hemos recibido esa autoridad si andamos en obediencia al Padre, si andamos limpios de pecado. Tenemos la autoridad en el nombre de Yeshua para hablar a las dificultades, para hablar a los problemas, por cuanto estamos obedeciendo al Padre y por cuanto Yeshua va en nuestras barcas. Quiero hablarnos a cada uno de nosotros, porque situaciones como estas serán cotidianas en nuestras vidas, porque Él desea hacer de nosotros verdaderos talmidim. Y si Él permitió que esta circunstancia ocurriera, es para que los demás talmidim que vendríamos después aprendiéramos, y Él no nos tenga que decir: ¿hasta cuándo habré de soportaros, hombres de poca fe? Pidamos emuná al Padre, pidamos emuná para creer, pero actuemos también. Actuemos, pidamos su Ruach HaKodesh. Esforcémonos en estudiar Torah, busquemos su rostro en las mañanas y en las noches, limpiemos nuestras vestiduras a diario, pero también utilicemos la autoridad que en Yeshua hemos recibido a los que creemos. Porque cosas aún mayores que Él haremos, pero tenemos que confiar en el Padre. Porque a ninguno que es talmid de Yeshua el Padre lo dejará abandonado, porque Él nunca abandonó a su Hijo. Y así como Yeshua descansó en la barca, así nosotros aprenderemos a descansar
en las tormentas. Nadie dice que es fácil, pero Yeshua pagaba el precio de buscar el rostro del Padre. Asimismo, ser talmidín de Emuná tiene un precio, y tenemos que pagar ese precio. No es fácil, nadie dice que es fácil. Yo no, sería el último que te diría que es fácil. Es muy difícil. Pero no podemos seguir siendo niños espirituales. No podemos seguir quejambrosos, solo quejas y quejas y quejas. Viene el más pequeño de los problemas y nos desmoronamos. No, tenemos al Elohim de Israel. Tenemos el Elohim que abre el mar. Tenemos el Elohim que trae columna de fuego, que trae columna de nube. El Elohim que puede resucitar. El Elohim que puede hacer parar la tierra. El Elohim que puede hacer descender fuego de los cielos. Pero tenemos que creerle a Él y confiar en Él. Estamos en su Hijo y Él no nos dejará avergonzados. Pero tenemos que aprender también a hablar a las dificultades y a descansar en Él. Para aquellos que están pasando una dificultad, para aquellos que están pasando una prueba, aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a tomar autoridad en la palabra. No nos atemos con nuestras palabras. No hagamos lazo a nuestras almas con nuestras palabras. La Torá dice que a los que obedecen, las bendiciones les seguirán. En Yeshua tenemos que aprender a tener confianza en el Padre. Descansemos en Él. Descansemos en Él y busquemos el rostro del Padre en las mañanas, en las noches. Y hablemos a nuestras dificultades y nos daremos cuenta cómo Yeshua hizo cesar la lluvia, cesar los vientos y la tempestad. Asimismo nos dio la potestad para nosotros también poderlo hacer. Espero que esta reflexión os despierte espiritualmente, porque somos discípulos suyos, somos talmidín suyos, y estamos llamados a hacer las mismas obras que Él hizo. Pero igualmente estamos llamados también a vivir de la forma como Él vivió, dependiendo 100% del Padre. Abacados, yo sé que muchos de mis ajim están viviendo pruebas y dificultades, así como todos tus talmidim alrededor del mundo vivimos pruebas y dificultades, así como yo mismo estoy pasando pruebas y dificultades. Pero vamos a descansar en ti y vamos a tomar autoridad en el nombre de Yeshua sobre cada prueba y sobre cada dificultad. Y vamos a hablar a los vientos, vamos a hablar a las tormentas, al mar, a la lluvia, llámese cual sea la dificultad, por cuanto obedecemos tu Torah, por cuanto buscamos tus caminos y la obediencia a ti, por cuanto creemos en tu Hijo Yeshua, tú nos darás la victoria. Sigamos adelante, amados. Que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua desde Israel, con amor para cada uno de sus talmidim.